Voy a invitarles a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Hemos titulado este tema Jezabel y su espíritu hoy en día, o sea, el espíritu de Jezabel hoy en día. ¿Por qué decimos que Jezabel hoy en día? Quizás alguien se refiera a Jezabel como alguien que existió en los tiempos del profeta Elías, que fue comida por los perros y que ya no existe, pero muchos años después, más de 800 años después, se puede decir, aparece nuevamente Juan el apóstol haciendo mención de ella en el mensaje a la iglesia de Tiatira. Vamos ahí entonces a Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Gloria a Dios, aleluya. 18 al 20. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes a latón fino, dice estas cosas: yo he conocido tus obras y caridad y servicio y fe y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites, la versión 60 dice, porque toleras a aquella mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñar, ¿y qué más? Y engañar o seducir a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Versículo 21 dice: y yo le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no se ha arrepentido. Bendito el nombre de Jesucristo. Se nos habla entonces al final del primer siglo de nuestra era, en esta revelación de Apocalipsis, de esta mujer llamada Jezabel, hermano, que literalmente aquella mujer, cierto, ya había sido muerta, sin embargo su espíritu se manifestaba en diferentes formas en los tiempos de la iglesia de Tiatira. Y no es nada nuevo que ese mismo espíritu se manifieste hoy en nuestros días. ¿Qué es lo que hacía esta mujer o el espíritu de Jezabel? Se decía profetiza, es decir, tener palabra de parte de Dios. Enseñaba y engañaba a los siervos de Dios a fornicar. A fornicar está en el sentido de ser infiel a Dios, de ir tras las cosas de este mundo, o de ir tras ídolos que no necesariamente son de yeso, de metal o de piedra. Tome en cuenta que idolatría es todo aquello que se antepone ante Dios. Todo aquello que usted pone en primer lugar antes que a Dios, aquello se convierte en idolatría. La Biblia menciona, hermano, en el Nuevo Testamento, la avaricia, que es idolatría, porque alguien antepone la avaricia o la codicia antes que a Dios, y eso se convierte en idolatría. La Biblia también menciona a aquellos cuyo Dios es el vientre, que comen no para vivir, sino que viven
viven para comer y que ponen en su prioridad antes que a Dios su vientre. Todas esas cosas se convierten en ídolos, en idolatría, y el ir tras esas cosas es fornicar. Y también esta mujer enseñaba y engañaba a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y el Señor en su misericordia dice: le he dado tiempo, porque el Señor siempre da un tiempo. Le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación. Y dice: y no se ha arrepentido. ¿Sabía usted que Dios le dio tiempo a Sedequías, el último rey de Israel, para que se arrepintiera y no fueran transportados a Babilonia? Dios mandó a Jeremías su profeta. Dios mandó palabra para redarguirle, para llamarle la atención a este rey Sedequías, pero el rey Sedequías, hermano, desaprovechó esa oportunidad, desaprovechó ese tiempo y no se arrepintió. Pero Dios le dio tiempo. Aún, hermanos, al rey Nabucodonosor, cuando se convirtió como en una bestia del campo, Dios le dio tiempo también. Dios le mandó sus profetas, Dios le mandó palabra para que se arrepintiera, porque él se había ensoberbecido. Él se creía Dios. Él creía que de su mano había obtenido todas las cosas, y Dios le mandó palabra para que se arrepintiera y reconociera al Dios del cielo, pero no se arrepintió, y por eso fue convertido como en una bestia del campo por 7 tiempos que equivalían a 7 años. Y así, hermano, podemos citar muchos pasajes. Dios le dio tiempo a Israel para que se arrepintiera antes que viniera la destrucción de su templo, la destrucción de su ciudad, lo cual sucedió en el año 70 de nuestra era. El Señor dijo: oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? Dios da tiempo, hermano. Dios da oportunidad para que el hombre se arrepienta. Y en este caso no es la excepción, pues el Señor dice acerca de aquellos que han tolerado, que han permitido a ese espíritu de Jezabel enseñar y engañar a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Él dice: le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación, y no se ha arrepentido. Si después de tantos siglos, hermano, ese espíritu de Jezabel se volvió a presentar, no es novedad, hermano, no es nada extraño que se vuelva a presentar en estos últimos días ese espíritu de Jezabel. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Pero para comprender de una mejor manera cómo opera ese espíritu de esa mujer Jezabel, vamos viendo, hermanos, sus antecedentes en la historia de la Biblia. Vamos ahí al primer libro de Reyes, capítulo 16, que es donde por primera vez se cita a esta mujer que se decía profetisa. Gloria a Dios. Versículo 30. ¿Lo tenemos, hermanos?
Dice en el nombre del Señor Jesús: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor sobre todos los que fueron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. ¿Quién era esta mujer, hermano? Pues dice que era hija de Baal, rey de los sidonios. En aquel tiempo la mayoría de los reyes fungían no solamente en el aspecto político con su pueblo, sino que fungían como una deidad, como sacerdotes. Y en este caso, su padre era sacerdote también de Baal, rey de los sidonios, era rey de los sidonios. Los sidonios, hermanos, si usted lo ve en la enciclopedia, eran aquellos que se les denominaba así, aquellos que vivían en la ciudad de Fenicia. Aquellos moradores eran conocidos de esa manera, fenicios o sidonios, dice la Biblia. Y está estrechamente relacionada el vínculo o el matrimonio de este rey Acab con esta mujer extranjera, con esta mujer de los fenicios. Ese yugo, esa unión hizo que él fuera y sirviera a Baal y lo adoró. Sucedió, hermano, lo mismo que dice la Escritura acerca de Salomón en el capítulo 11. Mire, vamos a retroceder un poco al capítulo 11, versículo 1. Dice en el nombre de Jesucristo: empero el rey Salomón amó más a la hija de Faraón, muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Idumea, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no entraréis a ellos, o no entraréis a ellas, ni ellas entrarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. ¿Y qué pasó, hermanos? Se cumplió lo que el Señor dijo: inclinaron su corazón tras sus dioses. Y lo mismo pasó entonces con Acab, que su corazón fue inclinado a adorar a los dioses de esta mujer Jezabel, a los dioses de los sidonios, de los fenicios. Pues dice el capítulo 16, versículo 31 que acabamos de leer, que fue y sirvió a Baal y lo adoró. Volviendo ahí al capítulo 16, continuamos leyendo en el versículo 32. E hizo altar a Baal. ¿Quién hizo altar a Baal? Acab, pero sin duda por mandato, por darle placer o complacer a su esposa Jezabel. Hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hasta un templo edificó, hermano, específicamente para la adoración de Baal en Samaria. Samaria, hermano, pues era la parte del norte de las tribus de Israel, donde residían las 10 tribus de Israel. Y ahí, hermano, le edificó un templo. Imagínese el desvío tan grande del rey Acab y la complacencia
que tuvo hacia su esposa. Es decir, por complacer a su esposa, le edificó un templo a Baal. Sigue diciendo el versículo 33, hizo también Acab un bosque y añadió Acab haciendo provocar a ira al Señor Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que antes de él habían sido. Ahí está, tremenda idolatría a la cual fue desviado este rey por causa de esta mujer Jezabel a la cual se unió. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Capítulo 18, hermano. Después vino, en el capítulo 17 se nos narra de una terrible sequía en Israel, que no hubo lluvia, y aunque aquí no nos menciona por cuánto tiempo, sin embargo Santiago en el Nuevo Testamento nos menciona que por 3 años y medio, por palabra del Señor y como castigo de parte de Dios, hermano, no hubo lluvia ni rocío en esos años por la palabra del Señor. Esto sin duda, hermano, ocasionó la ira de la mujer Jezabel, porque por palabra del Señor, en lugar de venir la prosperidad tan anhelada que se esperaba con esta unión con los sidonios, con esta alianza con los fenicios, en lugar de eso vino una tremenda sequía, hermano. Vino como consecuencia hambre. Entonces, sin duda, los sidonios o los fenicios, y principalmente Jezabel, hermano, se llenó de ira contra el profeta Elías, porque lejos de venir prosperidad con esta alianza, vino hambre, vino esa tremenda sequía. Y eso, hermano, ocasionó que esta mujer en su ira persiguiera y matara a los profetas del Señor. Vamos a seguir leyendo, hermano, capítulo 18. Gloria a Dios, versículo 1 al 4. ¿Lo tenemos? Pasados muchos días fue palabra del Señor a Elías en el 3er año, diciendo: Ven, muéstrate acá, y yo daré lluvia sobre la haz de la tierra. Aquí nos dice, hermano, que en el 3er año se le dijo a Elías: ven, muéstrate acá, y yo daré lluvia sobre la haz de la tierra. Sabemos que se cumplieron al final 3 años y medio, según dice la Escritura. Sigue diciendo: fue pues Elías a mostrarse acá. Había a la sazón grande hambre en Samaria, y Acab llamó a Abdías su mayordomo, el cual Abdías era en gran manera temeroso del Señor, porque cuando Jezabel destruía a los profetas del Señor, ¿qué hacía Jezabel entonces, hermano? Destruía, es decir, mataba a los profetas del Señor. Sin embargo, este hombre temeroso de Dios, Abdías, tomó 100 profetas, los cuales escondió de 50 en 50 por cuevas y sustentólos a pan y agua. Tuvo que esconderlos para que a estos 100 profetas que quedaban, Jezabel no los matara, hermano. Pero desde allí nos menciona la Escritura que esta mujer armó una gran persecución contra los profetas de Dios que hablaban la palabra de Dios, hermano. Sigue diciendo ahí, o confirmando esto mismo, dice el versículo 13, lo que dijo este hombre temeroso de Dios llamado Abdías.
¿no ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel, ¿qué hacía? Mataba a los profetas del Señor, que escondí 100 varones de los profetas del Señor de 50 en 50 en cuevas y los mantuve a pan y agua? Ahí están las acciones de esta mujer Jezabel. Dice el versículo 16. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y diole aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Y como Acab vio a Elías, díjole a Acab: ¿eres tú el que alborotas a Israel? Y él respondió: yo no he alborotado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y júntame a todo Israel en el monte de Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de los bosques que comen de la mesa de Jezabel. Es decir, ellas, mientras que por un lado mató a los profetas del Señor, o mataba a los profetas del Señor, por otro lado ella alimentaba, fíjese, en medio de una grande hambre, en medio de la sequía, quizás no había pan para el pueblo, no había agua para el pueblo suficiente, pero ella se encargaba de alimentar y sustentar a 450 profetas de Baal, más 400 profetas de los bosques. ¿Cuántos eran? 850 profetas de Baal y de los bosques que comían de la mesa de Jezabel. Bendito el nombre del Señor Jesús. Todo eso, hermano, con los recursos del reino de Israel, esta mujer alimentaba a sus propios profetas. Seguimos, hermano. Después de ese encuentro que Elías tuvo con los profetas de Baal, y que quedaron avergonzados porque el Señor Dios de Israel respondió por fuego en el altar de Elías, y no así a los profetas de Baal, que aunque ellos dice que clamaban a su Dios desde el alba hasta el mediodía, diciendo: Baal, Baal, respóndenos, y saltaban, y aún, hermano, dice ahí la escritura que se cortaban hasta chorrear la sangre, hermano, hasta chorrear la sangre. Dice: sajábanse con cuchillos y lancetas conforme a su costumbre, hasta derramar la sangre sobre ellos. Pero no hubo respuesta de sus dioses, no hubo respuesta de Baal, porque los ídolos de las gentes tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven, tienen pies y no andan. Y semejantes a ellos son los que confían en ellos. Bien, después de eso, hermano, dice el capítulo 19, versículo 1. Amén. Y Acab dio la nueva a Jezabel de todo lo que Elías había hecho, de cómo había muerto a cuchillo a todos los profetas, a los profetas de Baal. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y así me añadan, si mañana a estas horas yo no haya puesto tu persona como una o como la de uno de ellos. Esta mujer andaba o perseguía al profeta de Dios, queriéndolo matar, queriéndolo destruir. Pero claro, Dios estaba con el profeta Elías. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, hermano.
Bendito el nombre de Jesucristo. Dice ahí el versículo 10 lo que dijo Elías. Y él respondiendo, o sea, Elías dijo: sentido he un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza. ¿Y qué más hicieron? Han derribado tus altares y han muerto a cuchillo tus profetas, y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. En el reinado de Acab y de Jezabel, que realmente, hermano, vamos a ver y constatamos con la escritura que Jezabel era la que reinaba. La Biblia da expresiones de la mano de Jezabel, es decir, del poder de Jezabel, hermano, que tenía en este reino. Hizo posible que se derribaran los altares del Señor. Los altares que había para la honra y gloria del Señor, hermano, fueron derribados por causa de esta alianza y por causa de este poderío que tenía esta mujer llamada Jezabel. Versículo 14 vuelve a repetir el profeta y deja claro lo que habían hecho en ese tiempo de Jezabel. Y él respondió: sentido he un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo a tus profetas, y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Habían derribado los altares del Señor. Capítulo 21, hermano, de ahí mismo, del primer libro de Reyes. Vamos a leer desde el versículo 1. Aquí vemos un pasaje que nos muestra claramente cómo gobernaba Jezabel y cómo hacía las cosas Jezabel, hermano. Por su mano eran hechas las cosas. Dice ahí la escritura: y pasados estos negocios aconteció que Nabot de Jezreel tenía en Jezreel una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana junto a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme el Señor de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vínose Acab a su casa triste y enojado, ciertamente resignado, hermano. Se vino triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel, que le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y acostóse en su cama y volvió su rostro y no comió pan. Hasta ahí podemos decir que en cierta manera estaba resignado. Pero vamos a ver, hermano, el poder que tenía esta mujer Jezabel. Versículo 5. Y vino a él su mujer Jezabel y díjole: ¿por qué está tan triste tu espíritu y no comes pan? Y vino a él su mujer Jezabel y díjole, versículo 6. Y él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y díjele que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? O sea, como regañándolo, que no eres el rey. Levántate y come pan y alégrate, y yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Fíjese la prepotencia con la que hablaba esta mujer. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Versículo 8. Entonces ella escribió cartas
en nombre de Acab y sellólas con su anillo y enviólas a los ancianos y a los principales que moraban en su ciudad con Nabot. Ella misma, hermano, solamente ella misma hizo las cartas, ¿verdad? Que así dice el versículo 8, ella escribió cartas en nombre de Acab. Ella era la autora intelectual de esto. Y le puso el sello de autoridad del rey. Y las envió a los ancianos, a los principales que moraban en su ciudad con Nabot. Versículo 9. Y las cartas se escribió, decían así: proclamar ayuno. Mire, también proclaman ayuno, hermano, los adoradores de Baal. Proclamar ayuno y poner a Nabot a la cabecera del pueblo, y poner 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedrearlo y muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, lo hicieron como Jezabel. ¿Les qué, hermano? Les mandó, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella había enviado, y promulgaron ayuno y asentaron a Nabot a la cabecera del pueblo. Vinieron entonces los hombres perversos y sentáronse delante de él, y aquellos hombres de Belial atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y sacaronlo fuera de la ciudad y apedrearonlo con piedras. ¿Y qué pasó? Y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y muerto. Y como Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y posee la viña. Ahí está, le sirvió la viña, como lo dicen en charolas de plata. Ahí está: levántate y posee la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que es muerto. Fíjese qué manera tan posesiva de esta mujer, hermano. Ella era la que mandaba, hermano. Por ella se hacían las cosas. Pues dice el versículo 25, mire lo que dice: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendiese a hacer lo malo a los ojos del Señor. Sin duda, a cambio, esta mujer perversa lo complacía en cosas de la carne, y fácilmente, dice, se vendió a hacer lo malo a los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Jezabel, su mujer, lo incitaba, lo manipulaba. Esa mujer Jezabel, hermano, su espíritu sigue en nuestros días operando. Vamos a ver, hermanos, en el segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 6. Y él se levantó y entróse en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y díjole: así ha dicho el Señor Dios de Israel: yo te he ungido por rey sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Llegarás a la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos, los profetas, y la sangre de todos los siervos del Señor. ¿De quién, hermano? ¿De quién era esta venganza de parte del Señor? De la mano de Jezabel. Bueno, la venganza era de parte de Dios para esta mujer Jezabel. Del poder, eso quiere decir de la mano de Jezabel, del poder de Jezabel, que mató, hermano,
a muchos profetas de Dios y a muchos siervos del Señor. Dice el versículo 22 de ahí mismo las características que tenía esta mujer. Y viendo Joram a Jehú dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? ¿Qué hacía esta mujer, hermano? Hechicerías. Era una terrible hechicera, hermano. Una mujer profetisa o sacerdotisa del dios Baal. Hacía hechicerías. Otra característica que vemos de esta mujer, dice el versículo 30: vino después Jehú a Jezreel, y como Jezabel lo oyó, adornó sus ojos, o dice la versión 60, pintó sus ojos. ¿Con qué? Con antimonio, y atavió su cabeza y asomóse a una ventana. Por cierto, es la primera mujer que menciona la Biblia que se pintó los ojos. Una mujer satánica, hechicera, prepotente, que manipulaba las decisiones en el reino de Israel. Y ese terrible espíritu, hermano, vino a manifestarse en el tiempo de Tiatira, y hoy en día también, hermano, sigue manifestándose. Y como se dice profetiza, hoy en día también ese espíritu, a través de supuestas pastoras, ¿sí?, como traen supuestamente palabra de Dios, estas mujeres hoy en día se autonombran pastoras. La Biblia, hermano, no habla de pastoras en el ministerio, solamente habla de pastoras de ovejas. Génesis 29:9 dice de Raquel que era pastora de ovejas. De ahí no se habla de ninguna pastora mujer en el ministerio. Sin embargo, hermano, la Biblia dice claramente en el Nuevo Testamento que las mujeres callen en las congregaciones. Primera carta a los Corintios, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 29, porque vamos a ver el contexto en relación a qué se está refiriendo que callen en las congregaciones. ¿Lo tenemos? Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si a otro que estuviere sentado fuere revelado, calle el primero, porque podéis todos profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los que profetizaren, sujétense a los profetas, es decir, al fundamento de los profetas, porque Dios no es Dios de disensión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Versículo 34 dice: vuestras mujeres callen, ¿en dónde? En las congregaciones. Y se está refiriendo en callar en cuanto a qué, en cuanto a profetizar, en cuanto a traer un mensaje de parte de Dios. Hemos dicho que según la Escritura, hermano, profetizar no solamente era hablar de eventos futuros, pues vea lo que dice el versículo 3: mas el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación y exhortación y consolación. Pues en cuanto a eso
no está dado a las mujeres. En cuanto a traer profecía, dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, aclarando que está en plural, congregaciones. Pues alguien ha dicho: bueno, es que esto se refiere a la iglesia de Corinto, porque las hermanas de la iglesia de Corinto hablaban mucho en el culto, en la iglesia. No, hermano, no solamente dice en la congregación, sino que dice: callen en las congregaciones. Y el contexto está diciendo claramente que callaran en cuanto a qué, en cuanto a traer profecía para edificación, para exhortación y consolación. Amén. Esto aclarando, porque una mujer, pues, no se refiere a que la mujer no tiene derecho a cantar un canto porque las mujeres callen en las congregaciones, o que la mujer no tiene derecho a exponer una petición, como dice la Biblia: sean notorias vuestras peticiones y ruegos. Amén. No se refiere a eso, sino que claramente el contexto se refiere a que en cuanto a la profecía, que la mujer se ponga para traer enseñanza, edificación, exhortación y consolación. En cuanto a eso, las mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley dice. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, porque deshonesta cosa es hablar una mujer en la congregación. Y esto es palabra de Dios, hermano. Pablo dice: si alguno a su parecer, versículo 37, si alguno a su parecer es profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo, porque son, ¿qué cosa, hermano? Mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, empero hágase todo decentemente y con orden. Y ese orden también nos indica un tiempo en que eran, hermano, estos dones de lenguas, que sin duda, hermano, fueron para confirmar la palabra. Gloria a Dios. Así dice la Escritura. Así dice la Escritura en Marcos capítulo 16. Ya hemos visto ese tema que dice claramente la Escritura, hablando de las lenguas y de las señales, en el versículo 20. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra. ¿Con qué? Con las señales que se seguían. Amén. Confirmaban, eran para confirmar la palabra, la enseñanza que traerían los apóstoles a través de sus cartas, a través de sus escritos, que ahora tenemos, hermano, en este maravilloso tomo de la Biblia. Gloria a Dios, santo es el Señor Jesús. Primera a Timoteo, capítulo 2, dice ahí la Escritura, vamos a leer desde el versículo 9. Amén. Asimismo también las mujeres, ataviándose en hábito honesto, con vergüenza y modestia. Oiga, una de las tendencias de Jezabel es que se pintaba los ojos, adornaba su cabeza. ¿Y por qué hizo eso, hermano? Porque trataba de atraer a Jehú, trataba de congraciarse con él. Quiso mostrarse atractiva, pero no le resultó, porque ya estaba dicho por el Señor que ella iba a morir y la iban a comer los perros.
Entonces, las mujeres que tienen ese espíritu de Jezabel también quieren mostrarse hoy en día atractivas a los hombres, tanto en su forma de vestir como en su forma de que se pintan los ojos, se pintan la boca, se pintan aquí y allá, se atavían, se ponen adornos. Eso, hermano, no es más que del espíritu de Jezabel. Y por eso aquí la Biblia dice, las mujeres deben de ataviarse en hábito honesto, en hábito con decoro, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados u oro o perlas o vestidos costosos, sino que en lugar de eso se vistan de buenas obras, que esa sea su buena vestidura, como conviene a mujeres que profesan piedad. Sigue diciendo, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar. Ahí está, hermano, no se le permite traer profecía, no se le permite que la mujer en la congregación traiga enseñanza, exhortación o consolación. No permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahí está lo que la Biblia dice, y esto es palabra del Señor, hermano. No se le permite a la mujer enseñar. Ahora, ¿a dónde es donde vamos a ser enseñados, hermano? En la congregación. Y en la congregación, hermano, hay pastores, hay diáconos, para que la congregación pueda ser enseñada. Quiero aclarar esto, hermano, porque la Biblia dice que la mujer puede enseñar no en la congregación, sino en otros aspectos. Mire lo que dice ahí la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 3. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos? Las ancianas asimismo se distingan en un porte. ¿Cómo debe de ser su porte, hermano? Atractivo, a la moda, para que te complazca a su esposo, y sobre todo si es un esposo carnal. No, hermano, debe de ser en un porte santo, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestras de honestidad. Y ahí hay un punto en que estas mujeres santas, maestras de honestidad, pueden enseñar. ¿A quién, hermano? Que enseñen a las mujeres jóvenes. ¿A qué? ¿A que no se dejen? ¿A que griten más fuerte? No, a ser prudentes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser templadas, castas, que tengan cuidado de la casa, buenas. ¿Y qué más? Sujetas a sus maridos, porque la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahí está, hermano, una función. Entonces, no del todo está descartado que estas mujeres, obviamente mujeres santas, que se distinguen en un porte santo, que no son calumniadoras, que no son dadas a mucho vino, maestras de honestidad, enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes. Y ahí está una lista: que amen a sus maridos, que amen a sus hijos, a ser templadas, castas, que tengan cuidado de la casa, buenas, sujetas a sus maridos. Gloria a Dios. Pues por causa de que mujeres que se dicen cristianas no tienen cuidado de la casa, ni de su marido, ni de tenerle comida, ni de sus hijos, que andan por las calles y por las
en las casas de los vecinos, expuestos esos niños a que sean abusados sexualmente por andar en las casas de los vecinos. ¿Sabe que por eso la palabra de Dios puede ser blasfemada? Que digan, mira ahí, la mujer es la que manda. Qué terrible condición. La Biblia dice, hermano, ahí en 1 Corintios capítulo 11, Gloria a Dios, aleluya. le da un lugar, hermano, a la mujer y al hombre también. 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Amén. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Gloria a Dios. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza, cubierta la cabeza, afrenta su cabeza. Mas toda mujer que ora o profetiza, no cubierta su cabeza, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se rapase. Porque si la mujer no se cubre, trasquílese también, y si es deshonesto a la mujer trasquilarse o raerse, cúbrase. Porque el varón no ha de cubrir la cabeza, porque es imagen y gloria de Dios, mas la mujer es gloria del varón. Porque el varón no es de la mujer, sino la mujer del varón. Porque tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de potestad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Esta escritura, hermano, nos dice cuál es el lugar de la mujer. La mujer, hermano, debe de estar sujeta a su marido, porque el marido es cabeza de la mujer. Y claro, como veíamos ayer, y esa sujeción funciona cuando el varón está sujeto a Cristo. Cuando el varón está sujeto a la palabra, entonces esa sujeción funciona perfectamente. El varón es cabeza de la mujer. Amén. Y eso lo instituye Dios, hermano, no porque le dé al hombre un carácter de machismo, no, sino para que éste como cabeza provea a su mujer, la cuide, la proteja. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Consideramos, hermanos, lo que dice Efesios capítulo 5. Gloria a Dios. Efesios capítulo 5. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 22. ¿Lo tenemos? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Así como Cristo es cabeza de la iglesia y Cristo la sustenta, la ama, la guarda, la cuida, hermano, de esa misma manera también las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Eso es algo que Dios instituye, hermano, y de esa manera el matrimonio y la familia funciona de una manera correcta. Colosenses capítulo 3, versículo 18 dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor.
Claro, ya hemos aclarado que no le dice Dios al marido, sujeta a tu mujer, no, sino que la mujer de su propia voluntad y por amor es sujeta a su marido, claro, como conviene en el Señor. Amén. Amén. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, gloria a Dios, versículo 1 al 5, amén. Asimismo vosotras mujeres sed sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus mujeres. Esa sujeción, como veíamos en el estudio de ayer, hermano, es como conviene en el Señor y es en el temor del Señor. Amén. Versículo 2, considerando vuestra casta conversación que es en temor, el adorno de las cuales no sea exterior con encrespamiento del cabello y atavío de oro, ni en compostura de ropas, sino, ¿cómo, hermano? Del interno, que está encubierto en incorruptible ornato de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo, ¿qué cosa, hermano? Sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole, ¿cómo le llamaba? Señor, de la cual vosotras sois hechas hijas, haciendo bien y no sois espantadas de ningún pavor. Ahí está, hermano, la enseñanza de la palabra de Dios. Pero el espíritu de Jezabel, hermano, hoy en día quiere manipular, en lugar de sujetarse a su marido, quiere que el marido esté sujeto a ella o a ellas. Y hasta muy irresponsablemente hay maridos que en lugar de ser llamados ellos Señor, al contrario, le llaman a su esposa mi señora y mi señora. Eso no es, hermano, lo que la Biblia nos enseña. Ese espíritu de Jezabel, hermano, ha traído mucho desorden a las iglesias hoy en día. Pues, ¿se acuerda de que hablamos del tema de las danzas o bailes en las iglesias? ¿Sabe que el antecedente de cómo se introdujo esa forma de danzar en las iglesias y de bailar fue por una mujer? ¿Sabe usted, hermano, en esas iglesias que practican las llamadas lenguas, por quién son protagonizadas? En la mayoría de los casos y casi en todos los casos, ¿sabe por quiénes son protagonizadas las dichosas lenguas? Por mujeres. Las llamadas profecías, ¿sabe por quién son protagonizadas también? Por mujeres. Y muchas mujeres, hermano, inclusive han desviado a pastores que antes vivían en el temor de Dios y conforme a la sana doctrina, los han desviado a otras doctrinas liberales, a otras doctrinas de libertinaje que se acoplan a sus deseos de ellas. Tengamos cuidado con no permitir eso, hermano, porque ahí está la exhortación o la amonestación que el Señor hace a la iglesia de Tiatira y que también hoy en día el Señor nos amonesta: tengo unas pocas cosas contra ti. Que el Señor no tenga eso que reclamarnos, hermano. ¿Qué cosa? Permitir a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, que se dice traer también palabra de Dios, enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y a comer
cosas ofrecidas a los ídolos. El Señor le ha dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación. Y si no se arrepiente, hermano, vean lo que dice el versículo 22 de Apocalipsis 2. Y ahí terminamos en esa escritura. He aquí yo la echo en cama, y a los que adulteran con ella en muy grande tribulación, si no se arrepintieren de sus obras. Y mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Pero yo digo a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, cualesquiera que no tienen esta doctrina y que no han conocido las profundidades de Satanás, como dicen, yo no enviaré sobre vosotros otra carga, empero la que tenéis, tenedla hasta que yo venga. Y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendito el nombre del Señor Jesús. El que tiene oído, hermano, ¿qué debe de hacer? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Esperamos que esta palabra corra y sea glorificada, y el nombre de Jesucristo sea glorificado en las iglesias.